Muy buenos días, domingueñas y domingueños. Bienvenidos a un programa más de Un Domingo en Santo Domingo. Y ustedes con este fondo ya podrán imaginarse dónde me encuentro. Lo que muchos de ustedes no saben es con quién me encuentro y por qué estamos aquí. Quiero decirles que la continuación del programa del campeonato lo estamos siempre elaborando, solo que me encontré una sorpresa que la estoy verificando porque tengo que darles a ustedes la información exacta y hasta que no esté seguro de ese dato no lo vamos a hacer, pero ahí está en camino. El día de hoy, gracias a mi amigo de infancia, de barrio, que jugábamos fútbol en las calles de Lastre todavía, don Joaquín Alonso Arce Vargas, el famoso Cho, tuve la oportunidad de conocer a don Jason Alden. Jason les va a decir ahorita quién es él, pero estamos aquí en este espacio que gentilmente nos facilitaron las autoridades parroquiales para hablarles un poquito del órgano, de esa joya que tenemos en Santo Domingo de Heredia y que tenemos que aprender a apreciar más. Y lo digo así porque desde 1891, cuando se consagró esta basílica y cuando se hizo sonar por primera vez este órgano con las prodigiosas manos de don Alejandro Monestel, ese momento es sublime para todos nosotros porque marca una historia y marca un esfuerzo de los domingueños por construir esta basílica, este templo, y los domingueños por traer un instrumento de Europa, Jason, de Europa, de este nivel que habla mucho de nosotros, de nuestros antecesores, y que tenemos que honrarlos, al menos cuidando un instrumento como estos. En los años 90, casi terminando y empezando este siglo, incluso años anteriores, don Rodrigo Castro Lepis, que ustedes se acordarán que era el sacerdote que estaba en esta basílica, se dio cuenta el deterioro del órgano, que se estaba llenando de comején, de polillas. Los tubos del órgano estaban doblados, maltratados. Inició un trabajo para restaurarlo. Ese trabajo dio frutos y se constituyó una comisión en este cantón para hacer ese trabajo y estuvieron presentes en esa comisión don Hans y doña Judy, las personas que también tienen el Hotel Bugambilia. Dentro de los domingueños estuvo doña Carol de Zamora, Carol Bernstein de Zamora, don Hugo Fonseca, el hijo, estuvo don Jorge Fallas, don Jordi Artich, Luis Fernando Arce, y perdone si me olvido de alguno de los otros integrantes, y por supuesto el sacerdote don Freddy Chacón, don Freddy Chacón estuvo ahí. Ellos conformaron esa comisión que impulsó recolectar fondos para todo eso. Y luego la parte técnica, la parte de sabiduría, el músico, la musicalización y todo lo demás, ese trabajo de restauración le fue delegado a 4 personas, si no me equivoco. Los hermanos Wilbur y Peter Bambach, Luis Fernando Fernández y don Jason Alden, quien era muy joven en ese momento y hoy casi recorrido el doble de edad que cuando empezó. No me diga eso. Que cuando empezó a hacer ese trabajo, lo tenemos de nuevo en el lugar donde ellos hicieron el trabajo. Jason, agradecerte enormemente a través de Cho, mi amigo Cho, como digo yo, a Joaquín Alonso, la oportunidad que nos das a los domingueños de saber en qué consistió la restauración de este hermoso órgano y que usted nos cuente cómo fue que lo hicieron, cómo lo desarmaron, porque yo tengo entendido que desarmaron todo el aparato, restauraron, mandaron a pedir piezas a otros países y el domingueño tal vez no conoce en detalle de una de las personas que participaron en eso, el detalle cómo sucedió. Entonces, muy agradecido, Santo Domingo te agradece la oportunidad que le das de saber un poquito más de esta joya de órgano, esa joya musical que tenemos aquí en la Basílica. Muchas gracias. ¿Quién es Jason Alden?
Yo. Sí. ¿Y qué hace Jason Aldean? Es un músico. ¿En qué se especializa? ¿Dónde vive? ¿Cómo llegó a Costa Rica? Hoy en día yo vivo en Dallas, en Texas, de Estados Unidos. Y yo mantengo una compañía que da mantenimiento y restauración de órganos tubulares allá. Yo me enfoco en eso. En los años después del trabajo de aquí, en Costa Rica, me fui y saqué el doctorado en ejecución de órgano tubular. Y entonces a eso también me dedico y doy clases en Texas Women's University, que es una universidad no solo de mujeres hoy en día, pero eso es su historia, de una universidad para mujeres que está en Denton, que queda al norte de Dallas. ¿Cómo llegué a Costa Rica? Pues tal vez es una historia interesante para algunos, que yo vine la primera vez en el año 1993. 93. Eso fue durante el periodo que estuve en la universidad sacando el título en español y música a la vez. Y ellos ofrecieron no era intercambio, pero era estudio en el extranjero. En aquellos días que uno podía hacer escuelas pequeñas todavía que no ocupaban ningún tipo de supervisión, digamos. Pero caí en una casa en Alajuela con una gente que todavía estoy en contacto con ellos, son muy buenos amigos. Y viví ahí 4 meses con ellos, estudiando el idioma y, bueno, siendo estudiante. Ahí estuve. Luego, en 1995, entré clases de maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Valparaíso, en Indiana, que queda en las afueras de Chicago. En ese entonces, yo empecé la tesis y estuve pensando en varios temas y quedé en hacer un tipo de inventario de órganos tubulares aquí en Costa Rica, lo cual hasta ese momento, de lo que yo sabía, nunca se había hecho así como en inglés y publicado así para que la gente allá leyera acerca de eso. Entonces pasé 6 semanas en total viendo órganos, buscando información y conociendo un montón de gente que tenían información acerca de eso. Ahí conocí los hermanos Bandbach, los 3 hermanos, don Wilmar, que era el dueño de la vieja tienda de discos compactos allá en Escazú, W. Bandbach. Su hermano Peter, que es de La Aurora, en Heredia, Centro. Y por supuesto el otro hermano Hannes, que era el dueño de instrumentos musicales. Ahí empecé, mientras la Catedral de San José estuvo bajo restauración, todo el edificio. Todos se van a acordar de eso, porque tardó años en hacerse. Y tenían que hacer bastante cambios, tal y tal. Ok. Ahí conocí al arquitecto don Edgar Vargas, que era el arquitecto encargado, ahí trabajando con la junta directiva ahí de la catedral para la restauración de la catedral. En algún momento, después de que yo hice el estudio, me escribieron en ese entonces por fax, o luego por correo normal, a máquina supongo, que ellos estaban interesados en restaurar el órgano de la catedral, pero habían conseguido unos presupuestos de Alemania con la ayuda de don Wilmar, pero salió demasiado caro. Y estuvimos en contacto varios meses antes de tomar cualquier decisión, pero en fin salieron con que o iban a restaurar el órgano o lo iban a botar. Y si lo iban a restaurar, ellos lo querían que los hiciera los hermanos Bandbach, que me pidieron la ayuda a mí. Ok, entonces empezó todo ese proceso ahí en el 98.
y yo me vine para Costa Rica en junio del 98 para empezar en la catedral y estuvimos ahí varios meses. Y en eso fue cuando conocí a Don Hans. Fue principalmente, yo creo que por la amistad que Don Hans tenía con Don Wilmar, que se comunicaron acerca del tema del órgano aquí de Santo Domingo. Y Don Hans indicó que quiso intentar de ayudar, apoyar económicamente una restauración para empezar a tener conciertos, tal vez una escuela de música, varias cosas. Y entonces quedamos con un acuerdo. Lo que íbamos a hacer aquí es, el trabajo aquí en Santo Domingo era diferente un poco a lo que hicimos en la catedral, porque el órgano aquí tenía muchísimo más daño de comején que otra vez estamos viendo hoy en día, actualmente en el mueble del instrumento. Tiene bastante comején porque sigue cayendo del cielo raso aquí en la basílica. Entramos en primer lugar sacando todos los tubos del instrumento y luego desarmando pieza por pieza, es cierto, todo el instrumento, quitando el mueble. Y trabajamos aquí con la escalera, con andamio, y tuvimos la ayuda del muy capaz ebanista Don Beto Arce. No me diga. Sí. Que hizo todo el trabajo. Yo creo que entre todos que trabajaban en ese entonces, él es que menos reconocimiento recibió, porque lo que tuvo que hacer él era cambiar por completo, copiar montones de molduras, de puertas, compuertas, todo, porque el mueble en sí está hecho de pino europeo. El interior del instrumento principalmente es de roble blanco de Europa. Y eso sí es bastante resistente contra el comején. Pero ya con lo demás del pino es como el buffet, ¿verdad? De rey. Sí. Entonces se puso el instrumento en verdadero peligro de caerse. Daño también de algunos de los tubos que son de madera, que estaban bien comidos. Y entonces Don Beto, pieza por pieza, nosotros llevando cosas al taller durante semanas, hasta que ya no cabía en el taller de él. Y luego él entregando todo, y trabajaba con el señor Mario también, que se me olvida el apellido del don Mario, que también era policía. Don Mario Sofeifa. Sí, correcto. Uh-huh. Sí. Sí. Y esos dos eran, para mí, siempre muy buena gente. ¿Sí? Llegaban alegres y todo. Bueno, al fin y al cabo, después de quitar todo el esqueleto, bueno, no el esqueleto, sino las afueras del instrumento, quedamos con el esqueleto, y para poder utilizar con más flexibilidad el instrumento, con otros instrumentos, por ejemplo, con orquesta, con cantantes, etcétera, que fue el pensamiento en aquel entonces, nos levantamos el esqueleto a mano entre 6, 8, 10 personas y lo movemos 2 metros hacia atrás del balcón de la basílica. Para hacer eso, Don Hans ayudó con el financiamiento y mano de obra y materiales que hicieron un refuerzo bajo el balcón para que no se iba, sí, exactamente. Sí. Como les digo, tuvieron que reforzar el balcón cuando trasladamos el órgano para atrás. Aquí se ve la columna original de la iglesia. Y aquí empieza el sistema de columnas y vigas de hierro que está forrado aquí en esta columna. También corrieron las puertas principales para atrás, ¿no? Y aquí va, y está toda una viga ahí y la otra columna ahí en la entrada, que es parte del sistema de fuerza para que se sostiene el órgano y el peso que tiene. Y de ahí
fuimos armando todo de nuevo, ¿verdad? La gran diferencia entre cómo se hacen las cosas, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, aquí no hay talleres de organeros. Y tuvimos que prácticamente inventar las herramientas y hacer todo muy poco a poco, tomando mucho tiempo porque no tuvimos a mano y no tuvimos la posibilidad como de hoy en día que uno puede pedir cosas de Estados Unidos tan fácilmente, que buscar tornillos en ciertos lugares fue difícil. Sí, ¿verdad? sí. Y buscando la herramienta para cosas como un órgano nos costó bastante. Pero poco a poco los íbamos armando de nuevo. Ok, cuando lo armamos, hoy en día se nota que en parte del mueble tiene un techito. Sí. Cuando lo terminamos, habíamos puesto un techo completo ahí para evitar la entrada nuevamente del comején. Sí. Al terminar el trabajo, nos dimos cuenta que eso no fue, bueno, digamos, no, aunque logramos hacer ese propósito, el fin de ese propósito, se quedó tapado de sonido, Sí. porque lo encerramos mucho. Sí. Entonces, hicimos lo mismo, en fin, lo que habían hecho hace muchos años, que era poner sedazo encima, pero que quede abierto para el sonido. Sí. Pero hoy en día ya nuevamente sabemos que ahí va cayendo el comején, que ese sedazo no es suficiente para hacer eso. ¿Los tubos? Los tubos ahí están. Los que estaban dañados, ¿cómo hicieron para restaurarlos o componerlos? Sí. En una fábrica de órganos, normalmente lo que uno tiene es un juego de tubos de acero muy largos, de varios diámetros, ¿verdad? Y que cada uno corresponde con tal nota, lo que sea. Y se pone el tubo encima del tubo ese y lo golpea con un pedazo de madera, con cuero o algo un poco suave encima, para que esté perfectamente redondo. Aquí más o menos hicimos lo mismo, pero buscando materiales que ya uno podía conseguir aquí, o un tubo de acero por aquí, otro tubo tal vez de PVC o algo, digamos, buscando dónde sacaba esas cosas, ¿verdad? Cada cosa es diferente, tal vez pidiendo a don Beto, mira, yo ocupo un pedazo de madera redonda de tal diámetro para poder hacer algo. Yo veo qué interesante. Dice Jason que no había cómo repararlo. Aquí no hay reparaciones para órganos. Una vez más, el ingenio tico sale. Sale Sí. a ver cómo Sí. nos acomodamos a reparar algo para lo que no estábamos preparados. Y eso es parte del costarricense, Jason. Eso es como un costarricense no se muere de hambre, sino más porque no siempre va a buscar ese ingenio, ¿verdad? Y lo interesante para mí era, ¿verdad? Y como usted comentó antes, que yo ya tengo doble de los años lo que tenía antes. Sí. Ojalá más de doble de experiencia hoy en día. Pero sí, hubiera querido tener más cosas aquí para tal vez poder lograr a otro nivel que en aquel entonces uno no pudo. Sí. Jason, cuando les colaboró en esa comisión, tenía 26 años. Como él lo acaba de decir, estaba sumamente joven. Y el sentimiento que acaba de expresar, indicando, ojalá yo hubiera tenido más experiencia, lo hace en función, simple y sencillamente, de que él piensa que hubiera podido colaborar más con la restauración del órgano. Pero Jason, esa comisión hizo un trabajo excepcional. Sí. Y los domingueños tenemos que saberlo porque no todos participamos de eso, no todos colaboraron económicamente para restaurar esta joya y necesitamos saber, al menos el trabajo que usted hizo, no siendo
domingueño, ¿verdad? Ujú. Que le puso años de juventud comparado con el trabajo de don Beto Arce, un domingueño de cepa, un ebanista excepcional que no sabía yo, contribuyó Cho a que este órgano tenga las piezas que tiene, y la familia debe sentirse muy orgullosa de este trabajo, porque es fuera de lo común, Jason. Ujú. No hay en Santo Domingo un órgano como este, no hay. Y el trabajo que se hizo es para que nosotros consideremos, desde las épocas aquellas en que había un fuelle para a darle el aire que ocupaba, que ahora quiero que nos expliques qué significan las boquillas esas que tienen, cuál es la función de las boquillas esas en los tubos y todo lo demás. Exacto. Ese fuelle que lo alimentaba don Honorio Barquero, el papá de Sergio Barquero, el historiador y un gran amigo y compañero de programa de Un Domingo en Santo Domingo, a quien le agradezco mucho. Era el que alimentaba el fuelle. Y en 1940, Jason, se toma la decisión de sustituir el fuelle ese de alimentación manual por uno eléctrico. Correcto. Y la cabeza de hacer ese aparatito lo hizo don Omar Rodríguez, otro domingueño, vecino de don Honorio Barquero. Sí. Entonces, vea cómo participan los domingueños en esto y cómo se identifican. Y lo que más rescato yo, Jason, es ese sentimiento que en 1891, cuando se iba a consagrar la basílica, el domingueño pensó antes, esta basílica merece un órgano como el que tiene. Y eso es lo que yo quiero destacar a toda la comunidad domingueña. Sí. Lo que tenemos aquí tal vez no lo estamos apreciando. Puede ser que sí. Yo creo que también ese sentido llega al nivel nacional aquí en Costa Rica. Que el costarricense debe sentirse muy orgulloso que tiene esas joyas musicales aquí en el país. Acuérdese que de la fábrica Pierre Schiven de Bruselas, los únicos instrumentos que vinieron a América fueron estos, que son o 4 o 5 que llegaron aquí a Costa Rica. Nunca llegó ninguno a Estados Unidos. Nunca llegó nada a Sudamérica, aquí a Costa Rica. Y se hace muy único, ¿verdad? Muy único. Y de eso yo creo que todo el pueblo al nivel nacional debe sentirse un orgullo de haber logrado eso, porque esos instrumentos son muy, muy caros. Y es un punto de orgullo del pueblo. Y como dice usted, aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Sí, ese es un orgullo que tenemos que destacar. Yo no sabía que eran 4, pensé que porque el hermano de está en la Catedral Metropolitana, ¿verdad? Eso que el hermano mayor. No es hermano, sí, es un hermano mayor. Sí, es más grande. Es más grande. Luego en Coronado. Oigan eso que les van a contar, porque es muy importante para todos como conciencia nacional. ¿Sí? Ya. Sí, entonces en Coronado también hubo otro de esta misma marca y en Moravia, disculpe. Sí, casi se me olvida. Entonces, pero esos ya se echaron a perder. Entonces, otro punto para el domingueño que aquí lo que tienen es algo que es todavía rescatable, no está tan mal como para votar, y es el único que queda de esos que eran como órganos de modelo, de catálogo. Digamos, uno iba ahí viendo, yo quiero tal. Ajá. Eso se hacía antes, ya no, sí. Ya todo es ya a la medida y todo. Sí. Pero es un punto importante. La fábrica de Schiven poco a poco se desapareció. No estoy muy seguro de la historia completa acerca de la fábrica. Pero lo que pasa en Europa es que esas cosas normalmente, como por decir algo, están por un jefe, un dueño que tiene la visión, tiene el poder económico y puede seguir adelante, hacer todo, y ese señor se muere, ya ahí se acaba. Lo mismo pasó en Francia con el famoso organero Aristide Cabecol, que hizo
casi todos los órganos más famosos del país de Francia, incluso a Nuestra Dama, allá en París. Ajá. Y de ese mismo órgano tenemos ejemplo también aquí en Heredia, en el centro, en la Inmaculada, órgano Sí. Cabecol, súper valioso. ¿Se habrá quemado el órgano en Notre Dame? No se quemó, No se quemó. se rescató, sí. Muy bien, Sí. muy bien, Ahorita lo están reinstalando. muy bien. Ven como este conocimiento de Jason por fortuna y el signo divino y por supuesto la amistad con Cho es importante que nos lo hubiera podido contar, pero yo quiero que ahora él les va a enseñar más o menos la función del teclado, los pedales, el mueble, los tubos, qué significa un orificio rectangular que tiene los tubos ahí en la parte inferior. Él que sabe, él es el que nos va a explicar. Lo que sí he leído, Jason, es que esos tubos están hechos de nos decía su amigo don Andrés Morales, de una aleación de estaño y plomo. Correcto. Plomo. Correcto. Plomo, un material que ya hoy no se usa, ¿verdad? El plomo. Casi que no. Casi que no, y vea usted dónde. Sí. Pero sí, vamos a hacer este segundo recorrido con Jason en la parte que les acabo de decir para que, si lo tiene bien, por supuesto, Jason, explicarnos esos detalles y al final que nos dé una recomendación o al menos que nos deje una tarea a los domingueños, porque como él lo dice, es solo cuatro, ni en Sudamérica ni en el resto, solo 4 vinieron a Costa Rica y desde esa, belga es la fábrica, Sí, belga, correcto. la fábrica desde Bélgica, imagínense ustedes la travesía de ese órgano venir desde Bélgica hasta Santo Domingo de Heredia, ¿verdad, Jason? Sí. Es todo un tesoro, Cho, exactamente todo un tesoro. Entonces vamos de inmediato a trasladarnos hacia donde está, ¿cómo se llama eso? La consola. La consola, el nombre correcto es la consola, para que Jason nos explique en detalle qué significa ese montón de teclas que hay ahí, de qué material están hechas, los botones que tienen cada uno un nombre y los pedales. ¿De acuerdo, Jason? ¿Está bien? Bueno, nos vamos de inmediato para la consola. Aquí estamos en la consola. La consola tiene 2 teclados aquí. El teclado, por decir algo, el órgano mayor y el órgano, lo que se llama recitativo, que están los tubos colocados dentro de un mueble que tiene unas piezas de madera que funcionan como persianas. La caja expresiva se llama, porque esos abren y cierran y se controla el volumen así. En algún momento se cambió lo original de los teclados, que habría sido originalmente de marfil, ¿verdad? Porque eso es lo normal para un instrumento musical de teclado. Y seguramente con la humedad se iban despegando y quebrando, porque el marfil es un poco frágil. Y entonces en algún momento se cambió eso por un material sintético. No sabría exactamente qué material será. Pero en algún momento probablemente don Juan Bampach lo había cambiado. Y las otras teclas aquí que son de ébano. Bonito. Luego aquí abajo. Hay una canción que dice Ébano y Marfil, Jason. No la has escuchado. No. Que como que Ébano y Marfil de Andrés. Ah, sí, el Ebony and Ivory. Ajá. Sí. ¿De quién es esa canción? Es de un americano, Que dice que pero se me olvida. que se lleva muy bien. Sí, viene de ese. Sí. Sí. Y luego tenemos un teclado para los pies, que se llaman pedales. El teclado de los pedales. Y es igual. Aquí se nota que no se usa ni marfil ni nada blanco, porque las capas de las teclas están hechas de madera. Pero sí funciona igual, ¿no? También aquí tenemos los registros. Y eso es lo que controla los sonidos. Para cada registro aquí hay un juego de tubos. ¿De qué consiste el juego?
El juego consiste de unos tubos, cada uno que corresponde a cada tecla. ¿Ok? Empezamos aquí con el do, terminamos aquí con el sol, y acá cada uno tiene su tubo. Aquí podemos también ver que los nombres de los registros tienen números. Los números significan el tamaño del tubo más profundo. Por ejemplo, ahorita tengo jalado aquí el Montre 8, que Montre es la palabra francés que corresponde en español la palabra mostrar. Que normalmente en los órganos viejos franceses eran los tubos de fachada. Aquí el Montre 8, eso significa que este do, en la tecla más baja, el tubo mide alrededor de 8 pies. Va cambiando. Cada octava, el tubo es la mitad del tamaño. Este tubo tiene 8 pies. Este tubo aquí, el siguiente do, es un tubo de 4 pies. Aquí de 2 pies. Aquí de 1 pie. Aquí de 6 pulgadas. Me explico. Y tenemos aquí varios registros de 8 pies. Tenemos registros de 4 pies. Aquí el Prestant 4. La tecla esta tiene un tubo que corresponde de 4 pies. 4, 2, 1, 6 y 3 pulgadas. También tenemos registro Montre 16 que hace un sonido aquí abajo de 16 pies, que es bien profundo. Es el sonido más profundo que tiene este órgano, de 16 pies. Y eso es lo que da el bajo del instrumento, el sonido profundo. ¿Eh? También tenemos aquí un registro que se llama forniture, que en español se dicen compuestas. Son para cada tecla 4 tubos que suenan una serie de la serie armónica que suena así, como si uno estuviera tocando 4 teclas a la vez. Pero son los sonidos más agudos del órgano. Luego tenemos aquí dos juegos, 2 registros que son de trompetas. Esos tubos son diferentes porque funcionan como un clarinete, que tiene una lengüeta que vibra, que hace el sonido. En cambio, los otros son los flautas, que hacen el sonido como un tipo de pito. Me explico. Todos estos registros que están aquí en blanco corresponden aquí a lo que uno controla para el primer manual del órgano mayor. Aquí tenemos 2 registros en amarillo que corresponde aquí al teclado de pedales. Y aquí tenemos varios registros en azul que son los del órgano aquí recitativo. También el órgano tiene trémolo. Y aquí abajo tiene varios pedales, que son pedales para manejar lo mecánico del instrumento. Tiene un pedal aquí para acoplar el sonido del órgano mayor a los pedales. Entonces, si estoy tocando así, no pasa nada. Al momento que yo lo engancho ahí se ve moviendo las teclas, se acopla, ¿no? Hay otro aquí que hace lo mismo, pero con este teclado aquí. Y el tercero que hace que se acopla todos los sonidos de este manual a este. Durante el transcurso de la restauración, la única cosa que quedó de un misterio, por decir algo, que uno de estos pedales nunca logramos saber qué hizo o de qué era. Se estuvo desconectado cuando llegamos y ahí no logramos encontrar ni piezas
ni un sistema que fallaba o algo. Entonces, aquí tenemos el grande, lo que los franceses dicen cuillère, que es la palabra correspondiente a cuchara, que es el pedal más grande en forma de cuchara, y eso se mueve las persianas aquí de la caja expresiva. ¿Ah? Y así se pone full volumen, así se hace y está cerrado. Y es la única forma de controlar el volumen del instrumento, ¿verdad? Porque cuando suena el tubo suena. No es como el piano que uno no lo puede tocar más suave o más duro. El tubo suena como suena. Podemos abrirlas de nuevo, Jason, para ver. Claro. Que es con el pie, la acción del pie sobre y ahí la vemos como la apertura. Sí. Sí. Así funciona. Y vamos a conversarles de los tubos, Jason. Sí. Sí. Vamos a ver. Ya nos vamos para los tubos. Ok. Aquí está la abertura para la palanca que hubo para bombear el fuelle originalmente, ¿verdad? Porque eso era todo mecánico y todo a mano en aquel entonces. Eso lo restauramos, pero ya no se usa el fuelle así manual, entonces se quitó. Pero ahí se metía y uno quedaba aquí bombeando, y aquí esas líneas es como para un medidor, para que el que estaba aquí dándole aire sabía hasta qué punto estaba, porque cuando era nuevo y todo bien sellado, uno iba así dándole y uno podía esperar, uno lo llena y uno espera con la gente tocando para que se baje poco a poco y luego vuelve a dar. Ahora eso se alimenta con este aparato que está aquí. Ahí. Sí. Esto de hecho es el abanico viejo. Yo pensaba que se había botado. Esto es el viejo de los años 40, lo que dice usted. Ajá. Y aquí dentro de ese mueble es otro abanico turbina que se mandó a traer desde Estados Unidos en los años 90 con la asistencia de Don Hans. Esta escalera también lo hizo Don Beto Arce, que era necesidad en aquel entonces para poder subir seguramente sin ningún tipo de peligro adentro del mueble del órgano. La hizo especialmente para Sí. este mueble que quedó al dedo. A la medida. A la Sí. medida, sí. Este panel es original, pero había muchos paneles de las puertas que estaban muy comidas de comején. Y cuando los cambió Don Beto, siguieron, y como intentamos nosotros, el sistema original de ebanistería, que era así con tuco de madera. Este mueble no tiene ni clavos ni tornillos. Son tuco de madera así, para amarrar todas las piezas. Así se arma, ¿no? Entonces, para desarmar toda la puerta, uno tiene que martillar eso para que quede todo flojo, y luego desarmarlo o volverlo a hacer y hacer los pedazos nuevos. Aquí estamos con uno de los tubos que saqué de la caja expresiva, que viene del juego, el registro de flauta armónica, que es un registro que intenta imitar el sonido de la flauta de la orquesta. El tubo en sí se divide en varias partes que corresponden a los nombres de partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí, esta parte aquí se llama el pie del tubo. Esta parte es la boca. Y la boca tiene un labio superior y un labio inferior. Y esta parte de aquí se llama el cuerpo. Este tubo, uno nota, aquí atrás tiene esta parte. Pero esto no corresponde al viejo lata de sardimar, sino eso es como uno hace para afinarlo. Acuérdese
que la función de un tubo, un silbato, es correspondiente al largo del cuerpo de la ola de sonido. Y aquí uno puede cambiar la distancia entre el punto de origen, la ola de sonido, y donde termina. Entonces eso se usa para la afinación. Aquí se nota que hay una cinta metálica que durante la restauración nosotros pusimos, porque estos tubos estaban dañados por la afinación, que de una vez uno abre, cuando lo vuelve a cerrar, queda un espacio a ambos lados de esto, y que no hace sonar bien el tubo, lo hace la afinación inestable. Jason, ahora que veo unos orificios ahí hay unos orificios hacia abajo de ese papel de metal que está. Sí. ¿Esos para qué son esos orificios? Esos. Esto tiene un hueco a ambos lados. Y esto es lo que hace el efecto de la flauta armónica. Este tubo normalmente suena así. Y suena bonito y todo, y suena bien. Pero ya abrir los huecos suena más duro y suena una octava más para arriba. Y da un cierto tipo del ataque al sonido, que es como muy duro al principio. Y eso se trata de imitar la flauta de la orquesta. Mira aquí. ¿Dónde está mi celular para enseñarles? ¿Cuál es? No sé si logra por video ver esto, pero aquí está escrito a mano de muy bonita forma. Voix humaine, que en español es voz humana, y abajo dice Heredia. Y está apuntado ahí con el C, que es el tubo Do. Esto es un tubo de lengüetería. ¿Por qué se llama lengüetería? Bueno, aquí tenemos la parte que es la gran diferencia entre los tubos que son los flautados, ¿no? Esto tiene una lengüeta de bronce que vibra aquí contra esto, que hace sonido. No lo soplo así con mi boca, porque luego se vaya desafinar. No, se vaya a oxidar. Sí, oxidar bastante con la humedad de la voz de uno. Entonces, eso no lo hago, pero luego le voy a dar una demostración de cómo suena. Pero eso principalmente es para enseñar cómo funciona un tubo de lengüetería. Y aquí, con este alambre que toca aquí, sube y baja, y así se afina, dependiendo en el largo aquí de la lengua que está vibrando, determina el tono. Y se tapa con lo que se llama aquí la bota del tubo. Este es el fuelle. Cuando se enciende el órgano, se va a ver cómo sube el fuelle cuando se llena de aire con presión. Andrés. La parte de abajo que se ve ahí, que está medio abierto por aquí, es parte del mecanismo original de bombear el aire a mano. Ahí abajo se conectan las cosas de la palanca. Y aquí arriba se ve lo que se llama la tracción, que son el varillaje, las piezas que conectan directamente de las teclas hacia
ahí donde están colocados los tubos, encima de unas cajas de madera. Ahora les muestro cómo funciona el mecanismo que conecta desde las teclas hacia los tubos y cómo se mueve cuando uno está tocando en la consola. ¿Cómo no vamos a aplaudir esto? Otra diferencia aquí en Santo Domingo al trabajo que se hizo en la Catedral de San José, allá se pidió, hubo necesidad de pedir por completo una fachada de tubos nueva. Y aquí en Santo Domingo tenemos los tubos originales, aunque varios están dañados hasta ciertos puntos. Cuando entramos en trabajo se había perdido por lo menos un tubo, tal vez 2 o 3, que reemplazamos con unos tubos que sobraron de la catedral, que ya no se ocupaban ahí, que iban a botar, y quedó aquí en el centro. Se nota que solo hay 2 tubos y estaba modificado el sostén que mantiene esos tubos en su lugar. Así estuvo cuando nosotros llegamos y lo dejamos así para no tener un gasto alto de extra. Ahora les quería explicar el trabajo que hicimos con la espalda del mueble del órgano, que don Beto lo cambió casi por completo, porque esta parte del órgano estaba casi lo más comido por comején en todo el instrumento. Y aquí se nota igual que él hizo aquí según el viejo estilo, el sistema del original, y luego lo pintó igual que el original con ocre. Ya que estoy aquí y estoy viendo aquí la pesa del reloj, también me acuerdo del señor don Paulo, se me olvida el apellido de Fonseca, que venía todos los días a darle cuerda del reloj, que descanse en paz, que era muy buena gente con nosotros. Ahí Jason, también aquí venía don Jesús Rodríguez,
de los Sí. Cachera, también en compañía de don Pablo a mantener Sí. el reloj con la cuerda. Y ahora que, como dice usted, que vemos las pesas del reloj, aquí la parte super inferior y aquí la pequeña, por ahí están. Los recordamos a don Pablo, que Dios goce, y a don Jesús, que todavía lo tenemos en vida. Jason, a don Jesús, sí señor. Y ese es el trabajo de don Beto. Sí. Y don Mario. Y don Mario Azofeifa, sí señor. Estamos llegando al final, pero en compañía de mi amigo Cho, como les dije, de Jason y de Andrés. Por cierto, Andrés es un joven vecino de Espejo que ahora nos va a contar un poquito de su historia, ¿verdad? Primero, agradecerte por acompañar a Jason, Andrés, y demostrarnos a Cho y a mí el conocimiento de un joven interesado en preservar estas joyas musicales, ¿verdad?, que tenemos en Santo Domingo. Entonces, quería agradecerte esa participación que tuviste, Claro que sí. como asistente de Jason y todo lo demás. Sí, como él dice, asistente y colaborador. Sí. Jason, una vez más el agradecimiento a usted Muchísimas gracias. y ojalá podamos hoy escuchar interpretando este órgano en una homilía. Sí, ¿Puede ser posible? puede ser posible. Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo. A ustedes, domingueños, gracias por prestarnos su atención, por escucharnos una vez más. Quisimos llevarles o transmitirles parte del conocimiento de una persona que realmente sabe la joya que tenemos en Santo Domingo, acuerpado por Andrés, que es un joven muy como entendido en esta materia, por decirlo así, Jason, ¿verdad? Y Super Cho también, que nos acompaña aquí, que fue le agradezco a Cho el puente, el enlace que me hizo con Jason para poder brindarles a ustedes todo este espacio. Nos vemos muy pronto en un programa más de un domingo en Santo Domingo, y de nuevo Jorge Fonseca se despide en compañía de Cho, de Jason y de Andrés desde la Basílica de Santo Domingo de Heredia. Al frente tenemos el órgano divino de nuestra basílica, y muchas gracias por acompañarnos.